yo te haré luz para los gentiles, y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Lucas 49:6. A continuación, presentamos el resumen de la lección de escuela sabática. La misión de Dios, mi misión. Cuarto trimestre. Lección 12. Ester y Mardoqueo. Bosquejo del estudio. Uno de los relatos más inspiradores de la Biblia, un relato de ministerio transcultural, se encuentra en el libro de Ester. El libro de Ester es singular por varias razones. Una de ellas es la ausencia de una referencia explícita a Dios. En ninguna parte de su secuencia narrativa se menciona a Dios, ni por parte de los personajes judíos, ni por parte de los héroes de la historia, ni por parte de los personajes no judíos. No obstante, a pesar de esta rareza, el libro contiene sabiduría valiosa para quienes siguen a Jesús, y desean compartir su experiencia con Dios en un mundo en el que muchos no están abiertos a expresiones explícitas de fe. Testigos en tierra extraña, Daniel y sus amigos. Para Daniel y sus amigos todo cambió el año 605 a.C., nunca es fácil abandonar la patria por una cultura extranjera. Quizás hoy nos resulte difícil comprender lo que tuvieron que afrontar los judíos, primero, bajo el dominio de los babilonios, y luego, bajo los persas. Ninguno de nosotros, por ejemplo, vive en un país adventista donde los principios de nuestra fe sean, en alguna medida, la ley del país. Pero, antes de ser deportado, el pueblo judío vivía en su propio país, donde los principios de su fe también estaban consagrados en la ley nacional. Por un lado, piensa en lo fácil que debió haber sido ser fiel a Dios. Después de todo, cuanto más fácil sería guardar el sábado si su observancia estuviera consagrada en los códigos legales de la nación. Por otra parte, la historia sagrada nos ha mostrado que cualesquiera que sean los decretos terrenales, aunque sean favorables a la fe, la fidelidad debe provenir del corazón, desde adentro. De lo contrario, el pecado, la apostasía y la ruina seguramente vendrán como resultado. Dice, pues, el Señor: este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor hacia mí fue enseñado por mandato de hombres. Isaías 29:13. Lee Daniel 1:1 al 12, 3:1 al 12, y 6:1 al 9. Aunque cada situación es única, ¿qué revelan estos relatos acerca de los desafíos que puede enfrentar el pueblo de Dios al vivir en una cultura extranjera? Sin importar quiénes seamos o dónde vivamos, estamos inmersos en un entorno que, hasta cierto punto, ya sea por las propias leyes o por la cultura, o por ambas cosas, puede suponer un gran desafío para nuestra fe y nuestro testimonio. Los jóvenes hebreos fueron obligados a transgredir la ley de Dios, Daniel 1:8, 3:4 al 6. Su fe no dependía de si allí estaba el anciano o el pastor de la iglesia. Sin embargo, fueron fieles. Estos relatos de Daniel, aunque siempre tienen un final feliz, revelan que aún en circunstancias difíciles, y aún en el entorno más desfavorable se puede permanecer fiel a Dios. ¿Qué desafíos a tu fe estás enfrentando en tu propia cultura? ¿Cómo respondes a ellos? Ester y Mardoqueo. En 479 a.C., Ester se convirtió en la esposa de Jerjes-I, en hebreo, Asuero, y, por tanto, reina del imperio persa. ¿Por qué ocultó su procedencia judía? Ester 2:10 y 20. Tras la derrota de Salamina ante los griegos, año 480 a.C., el ambiente político en Persia era inestable. Como podemos ver por la historia de Amán, cualquier persona o grupo de personas podía ser acusado de sedición y condenado a la destrucción, aún sin prueba alguna. Lee Ester 2:1 al 9. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de la situación de Mardoqueo y de Ester? Parece que Mardoqueo, como funcionario de la realeza, estaba sentado a la puerta del palacio, y residía en la ciudad de Susa con Ester, su hija adoptiva, o prima. Debido a su posición y al lugar en que vivían, estaban inmersos en la cultura persa. Esta debe ser, al menos en parte, la razón por la que eligieron a Ester para presentarla ante el rey. Ester fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres, Ester 2:8. Lee Ester 2:10 y 20. ¿Qué estaba sucediendo aquí y por qué Mardoqueo le dio esa orden? Aunque el texto no dice exactamente por qué, no es difícil adivinarlo. Como extranjeros en una cultura y una religión extrañas que, como veremos, podían ser hostiles, fueron prudentes al guardar silencio sobre su familia y su pueblo. Era tiempo de ser prudentes, Eclesiastés 3:1 y 7, Amós 5:13. Sin embargo, cuando la situación requirió un testimonio claro, Ester y Mardoqueo dieron testimonio de su fe con valentía. Piensa en qué circunstancias podrías ser prudente y no hablar abiertamente de tu fe. ¿O nunca deberíamos hacer eso? ¿Por qué? La parte humana. El testimonio de Mardoqueo. Al vivir en una tierra extranjera y permanecer fieles a Dios, tarde o temprano Mardoqueo y Ester iban a enfrentar problemas. Sin duda, este fue el caso de Mardoqueo.
Lee Esther 3:1 al 15. ¿Qué sucedió aquí y por qué? El rey había ordenado que todos honrasen a Amán, Esther 3:1 al 2. ¿Qué razones tenía Mardoqueo para desobedecer? 1. No se arrodillaba. Porque hacerlo era un acto de adoración, y solo Dios debe ser adorado. 2. No se humillaba. Porque los amalecitas habían sido maldecidos por Dios, Éxodo 17:14 y 16, y honrar al amalecita Amán implicaba deshonrar a Dios. No era momento de callar. Ante el conflicto, explicó que era judío y que la ley de Dios le impedía honrar a los hombres de la manera en que Amán deseaba ser honrado. Cuando Amán quiso destruir al pueblo judío, la descripción que dio fue: hay cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás. No obedecen las leyes del reino, y a su majestad no le conviene tolerarlos. Esther 3:8. ¿Un pueblo cuyas costumbres son diferentes y que no obedece las leyes del rey? Una receta perfecta para la persecución. El odio racial y su propio orgullo llevaron a Amán a buscar, no solo la muerte de Mardoqueo, sino la de todo el pueblo judío, Esther 3:8. Así ocurrirá también en el tiempo del fin. En el tiempo del fin hay un pueblo cuyas costumbres y leyes son diferentes a la de todos los demás pueblos de la tierra. ¿De qué modo? Incluso ahora, ¿podemos ser probados como lo fue Mardoqueo? El testimonio de Esther. Lee Esther 4:1 al 14. ¿Por qué en ese momento se consideró apropiado que Esther se identificara como judía? Cuando se enteró del decreto real, la fe de Esther vaciló. ¿Para qué arriesgar su vida presentándose ante el rey si nadie sabía que ella era judía? Esther 4:11. La fe de Mardoqueo intentó despertar la fe de Esther. El corazón del libro de Esther se encuentra en las palabras de Mardoqueo a Esther. Entonces Mardoqueo dijo que respondiesen a Esther: no pienses que por estar en la casa del rey serás la única en librarte entre todos los judíos. Porque si del todo callas ahora, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y, ¿quién sabe si no fue para esta hora que has llegado al reino? Esther 4:13 y 14. Mardoqueo le hizo ver con claridad a Esther la seriedad de los acontecimientos. Ahora ya sabía por qué había sido elegida reina. También sabía qué debía hacer: oración y ayuno. Solo Dios podía hacer lo que ni ella ni nadie podía hacer. Dejó su vida en las manos de Dios. Ahora era el momento de dar testimonio de su fe. Y si perezco, que perezca. Esther 4:16. Su fe dio un giro. Su fe en Dios era fuerte, y sabía que, sin la ayuda de Dios, no podría tener éxito. Su respuesta a Mardoqueo revela su fe. Ve, reúne a los judíos que se hallan en Susa, ayunen por mí y no coman ni beban durante 3 días, ni noche ni día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces iré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Esther 4:16. ¿A quién recurres cuando tu fe es puesta a prueba? ¿En quién pones tu confianza? ¿Proclamas ayuno y oración y confianza plena en Dios? La parte divina, el milagro de Purim. Los comentaristas llevan milenios señalando que el nombre de Dios no aparece en el libro de Esther. Este es el único libro de la Biblia en el que ocurre un fenómeno como este. No obstante, los judíos pudieron reconocer el accionar de Dios en favor de ellos. Lee Esther 9:1 al 12. ¿Cuál fue el resultado del esfuerzo de Esther? Amán echó suertes, para determinar cuándo acabar con los judíos, Esther 9:24 al 26. ¿Cómo convirtió Dios esta en la fiesta de Purim? 1. Dio valentía a Esther. 2. Conmovió el corazón de Asuero. 3. Inspiró a Esther un plan. 4. Hizo que Asuero honrase a Mardoqueo. 5. Puso las palabras precisas en boca de Esther. 6. Permitió que Amán mostrase toda su perfidia. 7. Cambió la actitud de Asuero ante los judíos. Aunque el nombre de Dios no aparece en el libro de Esther, su presencia y actividad es evidente. Muchos se convirtieron. Esther 8:17. Dios obró y sigue obrando para llevar las almas perdidas al conocimiento de Él. Los dirigentes del pueblo judío reconocieron la obra de Dios. Cuando los judíos salieron victoriosos en su defensa, declararon una fecha anual, llamada Purim, en conmemoración y celebración de esa victoria. La historia de Esther y Mardoqueo, al igual que las historias de José, Daniel y los jóvenes hebreos, es un recordatorio para los seguidores de Dios de que no necesitan ser pastores o dirigentes religiosos para servir en la misión de Dios. Estas historias figuran en las Escrituras para demostrar que, mediante el servicio público, funcionarios del gobierno y otras agencias gubernamentales, el pueblo de Dios puede servir e impactar a la sociedad de tal manera que atraigan a la gente hacia el amor de Dios.
Ora para que Dios te dé el valor de compartir algo que Él ha hecho por ti con una de las personas de tu lista de oración esta semana. Comienza un diario de pequeñas, o grandes, cosas especiales que Dios hace por ti. Revísalo y ora para que Dios traiga estas cosas a tu mente en el momento justo para que puedas compartirlas con alguien. Dios te bendiga.